Muy bien, muy buenas tardes a todos. Les voy a compartir una parte de la escritura. En esta parte de la escritura es cuando sus discípulos de Jesús le preguntan sobre el fin de los tiempos. Ellos están ansiosos como ahorita muchos de nosotros, mucha de la gente por la contingencia quiere saber si es el final de los tiempos. Ahora sí quieren ver si es parte de la profecía, quieren averiguar por qué está pasando esto que está moviendo al mundo. En ese tiempo, bueno, la llegada de Jesús fue algo increíble que dividió los tiempos, antes de Jesús y después de Cristo. Y llegó de una manera revolucionaria porque Israel, el país de Israel estaba bajo el pie de Roma. Roma tenía conquistado a Israel y el César había puesto un gobernador que era Poncio Pilato. Había soldados romanos por toda la región. No se metían en su cultura judía ni religiosa, pero más sin embargo hostigaban pidiendo el impuesto. Y cuando llega el Señor Jesús, y ellos no era el Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban un Mesías como el rey David. El rey David, un fuerte guerrero que los libró de la mano de los reyes que querían abusar de Israel y los llevó a la cúspide y llevó el país a un momento económico crucial en la historia de Israel. Después de esto, después de la muerte de David, que es el segundo rey de Israel, deja a su hijo Salomón, el cual Dios le dio muchísima sabiduría para saber gobernar, y el país estaba increíblemente sustentado por todas las bendiciones de Dios. Había riqueza, había dinero, había buena administración, había un buen rey, había todo. Pero en tiempos de Jesús no estaba pasando eso, sino que el país se había ido a la quiebra prácticamente, o estaban en una situación difícil bajo los romanos. Y lo que quería saber ellos es cuándo van a ser el fin, o más bien se preguntaban cuándo los romanos van a dejarnos, o los maestros de la ley, o los fariseos, el Sanedrín, el brazo religioso más fuerte de Israel, se preguntaban, este no puede ser el Mesías, porque si fuera el Mesías supiera que Roma nos tiene aquí y debería de ser lo que para nosotros sería un Pancho Villa, no un revolucionario que levantara al pueblo y los librara de Roma. Mas sin embargo la profecía del Señor Jesucristo fue diferente, porque Él no vino ni con espada de fierro de acero, sino con el poder de su palabra, y no vino a rescatar simplemente a Israel, sino a todo el mundo del pecado. El pecado, ese es el virus que realmente está trayendo todas estas consecuencias que están pasando. Y ellos, los discípulos le preguntan que les hable del fin del mundo, y el Señor Jesús da una larga narrativa en el Evangelio de Mateo 24. Nomás les voy a leer unas pequeñas porciones, las que creo que son necesarias. Y en el versículo 5 de Mateo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. El Señor Jesús está diciendo que van a venir guerras, y se van a oír que hay guerras aquí, que hay guerras allá, pero dice no os turbéis. Fíjense qué importante aquí lo que sigue. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nos habla un poquito de cómo va a ser el fin, y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nos está diciendo que va a haber muchísimas situaciones. Entre las pestes pues están estas enfermedades que ahorita pues desgraciadamente estamos en una de ellas, pero ya ha habido
Ya ha habido anteriormente estas pandemias y enfermedades, bueno, temblores, tsunamis, todo. Mas sin embargo, él dice que todavía no es el fin. Y dice él que es necesario que esto acontezca. Y a veces muchos dirán, ¿por qué el Señor permite que pasen todas estas cosas y que se muera gente? ¿Saben qué? Siempre va a haber gente que va a estar cuestionándole a Dios. Esa se llama soberbia. La soberbia siempre cuestiona a Dios. ¿Y por qué le haces así? ¿Y por qué le haces así? Y si fueras Dios, no eres así. Todo eso lo enfrentó el Señor Jesucristo. Pero el Señor es poderoso, dice que sus pensamientos no son como los pensamientos de un hombre. No puede pensar Dios como un humano. Nosotros tenemos que aprender a respetar su deidad porque nosotros no alcanzamos a ver del otro lado de la pared. Mas sin embargo, Él dice que la tierra tan solo es el estrado de sus pies. No quiere decir que están los pies arriba de la tierra, está hablando metafóricamente de que la tierra es tan solo una pequeña parte de toda su creación, que somos importantes, muy importantes, porque mandó a su único hijo a morir por nosotros. De esa manera nos amó. Juan 3:16, de tal manera nos amó que envió a su Hijo único a morir por nosotros. Este es un momento, hay muchas cosas, mucho tiempo libre, hay muchas en la casa, muchas ideas. Ahorita estamos totalmente conectados a la tecnología, estamos todos encerrados, pero a la misma vez estamos todos enlazados. Pero fíjense que entre sus mensajes el Señor nos dice, en la misma profecía, en otro párrafo, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El mismo Señor Jesucristo dice, no va a acontecer en esta generación, claro, en la que está viviendo Él en ese momento con sus apóstoles. Pero en el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí está para que no te empieces a dejar llevar que dicen que aquí dicen que el zodiaco y que el 2010 y que el 2020 y que está relacionado con el versículo. Tranquilos, dice el mismo Señor Jesucristo que ni Él mismo se le fue revelado, sino el mismo, el Padre, es quien tiene la hora y el momento, dice. Pero fíjense en esta parte que les dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A ver, es sencillo de entender. En la tierra no había llovido nunca en los tiempos de Noé. Pero si leemos en Génesis 6, dice que los pensamientos del hombre eran en la balanza de continuo mucho más en mal que de bien, es decir, que el hombre se había pervertido. El hombre antidiluviano, antes del diluvio, se había pervertido a tal grado que Dios tomó la decisión de volver a rehacer la tierra. Y esto parece ser un cuento de hadas, como todos los escépticos pueden decir, que el arca de Noé, que dónde están, que esto, pueden siempre estar cuestionando al Señor. Pero el arca de Noé es una saga, es una historia verdadera. Y Noé todo el tiempo se tardó 130 años en construir el arca. 130 años. Y los hombres se acercaban y decían, mira, el loco que está construyendo un barco en medio de la nada dice que van a llegar las aguas y que a todos se van a morir. Todo el tiempo les estuvo predicando
que el mundo iba a ser inundado y nunca jamás le creyeron. Pero cuando el diluvio vino, se ahogaron todos y se cerró la puerta. El ejemplo que está citando el Señor Jesús es que así será en los últimos tiempos. Y lo que Él recomienda, porque después de estos versículos en el 25 y el 26, da varias recomendaciones. Entre ellas hay 3 parábolas muy similares. La parábola de las 10 vírgenes dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. He aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y este es el mensaje final de la parábola: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor hace 3 parábolas muy similares. Y las parábolas es el mensaje principal es que nosotros, el aceite representa el espíritu. Ellos nos están hablando una parábola que los judíos podían entender porque era del modo que ellos llevaban sus bodas. Ellos usaban el aceite en representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que siempre desea estar en los buenos caminos. Es querer ser un hombre o una mujer de justicia. Es querer ser un hombre o una mujer que siempre está pensando en ser justo porque sabe que hay un Dios que juzga. El hombre justo busca no herir a nadie, no busca aprovecharse de nadie, no busca lo suyo propio, sino busca lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios es que siempre tengamos una conexión con Él, que siempre clamemos a Él, que siempre lo estemos buscando. No sabemos la hora en que ha de venir, pero cuando venga, que estemos velando, que estemos en el lugar donde Él nos quiere encontrar. Que no seamos como aquellos que siguen casándose en casamiento, es decir, siguen haciendo su propia voluntad sin importarles que hay un Dios que los está viendo, y buscan la manera de evadirlo todo el tiempo. ¿Qué tan importante es ser una persona espiritual que tiene el temor de Dios? Y digo el temor de Dios porque muchos dicen: ¿por qué le tenemos que tener temor a Dios? No, el temor a Dios es el honor que uno le tiene al Padre. El temor de Dios es el respeto infinito que uno le tiene al Padre. El temor a Dios es el amor profundo que sientes por el Padre. El temor de Dios es lo que te tiene ligado a Él. Ese es el temor de Dios. Yo les invito a que hagan una relación con Él. Hagan una relación con Él. Estos tiempos van a pasar. No sabemos, vamos a enfrentar tiempos difíciles en el sentido económico y en lo que más nos duele. Pero tenemos que saber que no nada más estamos hechos de materia, sino
con el soplo de vida que el Señor nos dio. Dios los bendiga.